Gracias. Vamos a ir dando inicio a esta mesa que viene siendo la mesa número 9 de la conferencia. Se titula Acceso a financiamiento justo para desarrollo sostenible en países de ingreso medio. Y bueno, para entrar un poco en contexto, ya se ha hablado a lo largo de la conferencia que las condiciones actuales que vivimos están enmarcadas por altas tasas de interés, lo cual encarece el costo de financiamiento y a su vez hace más difícil que el acceso a los recursos en condiciones favorables. Entonces, en ese sentido, en este panel vamos a presentar alternativas de acceso a liquidez que benefician a los países de ingreso bajo y medio, como vienen siendo los derechos especiales de giro, hablando de nuevas emisiones, y bueno, los desafíos de distribución y recanalización que también tienen estos instrumentos, y también el rol de los bancos multilaterales de desarrollo. Para eso tenemos nuevamente un panel bastante interesante con expertos en el tema. Tenemos a Andrés Arauz del Observatorio de la Desdolarización. De la dolarización. Trabajo tanto de desdolarización que ya lo tengo en el ADN, ¿no? Hay que cambiar, hay que repensar el nombre del observatorio. Es que lo tenemos en el ADN, ¿no? Entonces, el Observatorio de la Dolarización, perdón. Tenemos a John Stewart, que nos acompaña de manera virtual. John, are you there? Can you hear us? Él es de Bretton Woods Project. Vi que estaba conectado, entonces en un momento estaremos ahí con él. También tenemos a María José Romero de nuestra organización hermana Eurodad. Y tenemos finalmente al conocido Rodolfo Bejarano de Latindad. Y bueno, entonces vamos a darle paso a nuestro primer panelista para no comernos más el tiempo. Vamos a comenzar con Andrés del Observatorio de la Dolarización. La pregunta, Andrés, es ¿cuáles son las necesidades de financiamiento en condiciones favorables en América Latina y el Caribe? Y en esa línea, ¿cuál es el rol potencial de los derechos especiales de giro como fuente de financiamiento para uso fiscal, con lo cual has trabajado mucho? Y también no sé si nos puedes hablar un poco del compromiso de Sevilla y cuáles son los principales desafíos que podría ofrecer este manual como un playbook sobre los derechos especiales de giro. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, un saludo a todos, gracias por estar acá presente, un gusto ver a muchísimos amigos a los tiempos también. Gracias de Latindad por la invitación. Bueno, acá me dirijo como parte del Observatorio de la Dolarización que estudia los textos, contextos y subtextos de la dolarización, la banca, las finanzas y la balanza de pagos ecuatoriana. Pero también quiero presentarles un trabajo hoy conjunto que publicamos hace un par de meses entre el CEPR de Washington y Latindad sobre los derechos especiales de giro. Quizás comenzar con unos elementos muy básicos, a pesar de que han sido mencionados entre ayer y hoy. Pero los derechos especiales de giro son ese instrumento que rompe con muchísimos criterios de la ortodoxia, porque básicamente permiten, como establece su estatuto, los artículos constitutivos del Fondo Monetario Internacional, crear dinero de la nada, en el sentido estricto, en el sentido contable. Son creaciones ex nihilo de dinero a partir de una decisión política de los 190 países miembros del Fondo Monetario Internacional. En la Asamblea de Gobernadores dicen queremos más dinero y lo crean, punto. Por lo tanto, en noviembre del 2021, cuando apenas 2 meses después de la emisión más grande de derechos especiales de giro que se ha dado en la historia de la humanidad en el contexto de la pandemia, pero 17 meses más tarde, vamos a hablar sobre eso más tardecito, la entonces directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, escribe una editorial junto con un ecologista holandés y lo publican en CNBC.
Y hablan sobre el problema climático, sobre las necesidades inmensas de financiamiento climático que se requieren en el orden de trillones de dólares, trillones gringos. Y concluye ese artículo Kristalina Georgieva diciendo, bueno, hace pocos meses hemos emitido el equivalente a 650 mil millones de dólares de la nada, por lo tanto, ya no hay excusa alguna en el planeta para resolver el problema del financiamiento climático. Aquí sí que solo simplemente hay que hacer. Ya el problema monetario ha sido resuelto. Días después de eso le hacen el intento de golpe de Estado a Kristalina Georgieva en el Fondo Monetario Internacional, sacándole un supuesto escándalo del Banco Mundial sobre los rankings del Doing Business que favorecían disque a China. Y casi le sacan a Kristalina Georgieva del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque se atrevió a poner por escrito lo que todos sabemos y nadie quiere decir, que realmente si quieren solucionar el problema de financiamiento climático, de la lucha contra el hambre, de la reducción de las desigualdades, del financiamiento de la política industrial, de la transformación productiva de nuestros países, el dinero está ahí, se puede financiar a partir de la creación de derechos especiales de giro. Y la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, también pocas semanas después, un año después realmente, en la conferencia de las Naciones Unidas, en la Asamblea General, se paró frente a todo el planeta y dijo, pues si acaban de crear 650 mil millones de dólares de la nada, ¿por qué no hacen eso cada año? Unos 500 mil millones de dólares cada año, y en 6 años resolvemos todos los problemas de financiamiento climático que andan rogando que los países ricos nos den unos poquitos centavitos. Ahí está la solución. Es la única solución, es más, que alcanza la escala necesaria para enfrentar los desafíos, por ejemplo, en el ámbito climático. No se diga para los otros elementos que todavía subsisten en el planeta, como el problema del hambre, ¿sí? Entonces, aquí han habido revelaciones. Aquí han habido quienes han violado el pacto de silencio y opacidad alrededor de un instrumento tan poderoso como los derechos especiales de giro y han puesto sobre la mesa de la realidad, no sin consecuencias, pero ya el velo está removido. Todos sabemos que existen, que se puede crear dinero y que además, a diferencia de lo que decían muchos en la ortodoxia, de la heterodoxia, que solo pueden ser utilizados para fines de balanza de pagos, el mundo, la experiencia práctica y en diversos estudios que hemos demostrado en publicaciones de la Tindad, se pueden además utilizar con fines fiscales. No es patrimonio de los bancos centrales. Y sobre eso me quiero referir porque aunque parecieran detalles absolutamente técnicos, triviales, menores, minúsculos, son los que cambian totalmente el entendimiento del uso de este instrumento tan poderoso para los fines de desarrollo de América Latina, África y el mundo entero. En el SDR Playbook, un manual de uso de los derechos especiales de giro, aprovechando el mandato recién recibido en la Conferencia de Financiamiento para el Desarrollo de Sevilla, la 4ª conferencia, donde dicen, así en una liñita de todo el megadocumento, y el FMI debería desarrollar un SDR Playbook, no sé por qué usan ese término, para poder aprovechar de mejor manera los derechos especiales de giro en contextos de crisis o de inestabilidad financiera. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nos agarramos de esa liñita de la Declaración del Financiamiento y Desarrollo y la hemos desarrollado en diversos conceptos. El primer concepto es que es un instrumento, efectivamente, como dice la Conferencia de Financiamiento para el Desarrollo, un instrumento anticrisis, ¿sí? Un instrumento anticrisis en donde no solo tiene que servir cuando ya la crisis se ha consumado y dice, bueno, tengan un poquito para paliar el efecto de la crisis, sino como un mecanismo de prevención de crisis. Y entonces le damos la aplicación de los derechos especiales de giro como un instrumento para compensar las volatilidades de los flujos comerciales a partir de las guerras comerciales que estamos viviendo ahora en el 2025 y probablemente que se seguirán desarrollando en los próximos meses y años. Entonces, si es que hay guerras comerciales, que hay súbitos cambios
en los flujos comerciales, por equivalentes a sanciones, como en el caso de Estados Unidos contra Brasil, o ahora Sudáfrica, o los aranceles, etcétera, que están ocurriendo a nivel planetario, bueno, pues eso va a alterar la dinámica de las exportaciones y los ingresos por balanza de pagos. ¿Cómo ayudar a mitigar los cambios, los shocks tan grandes por los flujos comerciales? Con derechos especiales de giro, como un instrumento anticrisis en este lado comercial. Pero ¿qué pasa si no hubieran esos derechos especiales de giro? Esos shocks comerciales tienen el riesgo, no la certeza, pero sí un riesgo importante de que esos shocks comerciales luego se conviertan en crisis financieras. Por eso la importancia de tener los derechos especiales de giro, pero con un añadido, que no sea que cada vez que queremos emitir derechos especiales de giro tenga que volverse a reunir a los 190 países, hacer el lobby en el Congreso de los Estados Unidos, el Tesoro de los Estados Unidos para que no vete y pasar 17 meses como ocurrió en el caso de la pandemia, desde que la OMS la declaró como pandemia en marzo del 20, hasta que fueron emitidas en agosto del 21. Imagínense si se demora 17 meses cuando tienes a la gente muriéndose. Igual pasó en el caso de Lehman Brothers, que fue en agosto del 2008 y fueron emitidas luego en agosto y septiembre del 2009. Pasaron 13 meses. Entonces, la idea es hacer una modificación leve, ni siquiera al convenio constitutivo del FMI, sino simplemente a las reglas de administración del Managing Director del Fondo Monetario. ¿Para qué? Para que se logre una aprobación ex ante de derechos especiales de giro con parámetros de contingencia. Es decir, si aumenta la volatilidad en tal nivel, si hay un shock financiero de tal magnitud, si es que hay un problema comercial de esta escala, automáticamente se emiten derechos especiales de giro para que de esa manera actúen efectivamente como un instrumento de contingencia de una red de seguridad financiera y no de un chantaje geopolítico, ¿ya? Primer caso que hemos decidido impulsar y ha sido ya presentado junto con muchísimos aliados, docenas y docenas y docenas de organizaciones que firmaron una carta dirigida al Fondo Monetario para que hagan esa adecuación. La segunda modificación es concebirlos como un instrumento para paliar las crisis comerciales que ya les mencioné y que implican básicamente un instrumento para, y aquí hemos tratado de apelar directamente a la problemática de los Estados Unidos, porque como se viene diciendo, el FMI, en el FMI Estados Unidos tiene el poder de veto y hay una ley especial de derechos especiales de giro en los Estados Unidos que dice que el Congreso debe ser o notificado o autorizar previamente a una emisión de derechos especiales de giro. Por lo tanto, si puede estar todo el planeta de acuerdo en que tengamos más derechos especiales de giro, pero si los Estados Unidos no está de acuerdo, no va a ocurrir. Por lo tanto, tiene que diseñarse el instrumento para apelar a lograr ese voto clave de los Estados Unidos en el fondo. ¿Y qué es lo que hemos propuesto en el documento? Make America Export Again. Si es que tú le das más liquidez al resto del mundo, es obvio que aunque sea una proporción de aquello, van a demandar de bienes y servicios producidos en los Estados Unidos. Por lo tanto, tú puedes ir ahí machacando y machacando con aranceles al resto del mundo para mejorar tu posición deficitaria comercial como Estados Unidos, pero también puedes mejorar tu posición deficitaria comercial si el resto del mundo adquiere más bienes y servicios elaborados en Estados Unidos. Por lo tanto, al establecer a los derechos especiales de giro como un instrumento de creación de demanda para el comercio exterior y la exportación estadounidenses, se lo puede hacer. Y la tercera gran cosa que para mí es el crux del asunto, es la clave, la fundamental de aquí, es cómo recanalizar adecuadamente los derechos especiales de giro. Miren, de los 650.000 millones de dólares equivalentes que se emitieron en el 2021, dos tercios fueron a los países más ricos del mundo, los miembros de la OCDE, y a China. Solo un tercio fue para todo el resto del planeta, África, Asia del Sur, etcétera, América Latina y el Caribe. Es decir, 2/3 de los derechos especiales de giro están en los balances
de los bancos centrales de los países ricos, sin utilizarse. Mientras que los países del sur, no solo que los recibieron, no solo que los utilizaron con fines de balance de pagos, sino que muchos países, 80 de ellos, los transfirieron, cada quien con su artilugio contable, a los fiscos, al presupuesto fiscal de los países. En algunos para adquirir vacunas, los otros para hacer política industrial, los otros para dar crédito, los otros para poder impulsar medidas de estímulo económico en el 2021, 2022, los otros simplemente para reducir el gigantesco déficit ocasionado por la pandemia, pero los transfirieron a los fiscos, 80 países. Es una brutalidad, cuando la regla era que no se podía hacer. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que hemos profundizado en el análisis y hemos estudiado cada una de las normativas contables de cómo deben registrarse los derechos especiales de giro en los balances de los bancos centrales o en los presupuestos fiscales. Y hemos descubierto una cosa que es abominable, amigos, y esto se tiene que corregir. Y es que desde el momento de creación de los derechos especiales de giro, cuando estaba vigente el llamado Manual de Estadísticas de Balanza de Pagos, cuarta edición, decía que los derechos especiales de giro deben registrarse contablemente como si fueran oro. Se llamaban paper gold, ¿sí? Como si fuese oro, es decir, sin contraparte en el pasivo. Es decir, un activo patrimonial de los países. Y así fue en la primera emisión grande en el 2009, cuando estaba vigente el Manual de Balance de Pagos, quinta edición, cuando actualizaron ese manual también, pero que resulta que más o menos en el 2016, cuando ya entró en vigencia a nivel mundial la sexta versión del Manual de Balanza de Pagos, han hecho un cambio chiquitito en la contabilidad, diciendo que ahora los derechos especiales de giro deben considerarse deuda. Y entonces de repente los países que recibieron los derechos especiales de giro en el 2021, de repente les aumentó el indicador deuda sobre el PIB. Y dice, pero yo no quiero esa vaina si yo no quiero que me des más deuda. Pero es que no es deuda porque es tuyo. Tú los puedes utilizar. No tienes que repagarlo al Fondo Monetario. Pero es que aquí en esta línea me dice que tengo que registrarlos como deuda. Bueno, ese cambio contable que hicieron los estadísticos del FMI tuvo su controversia, hemos documentado esa controversia y hemos estado planteando que debe revertirse, porque confunde a los hacedores de política pública, a los dirigentes de los bancos centrales y de finanzas, y les impide ser más proactivos en el uso de los derechos especiales de giro. Pero aquí viene lo principal, olvídense un poquito del fetiche contable. Lo principal es que si es que yo los clasifico como patrimonio, yo puedo entonces donarlos sin afectación y sin generar un currency mismatch o un term mismatch, un descalce de plazos en el balance, sea del Banco Central o del Ministerio de Finanzas. Yo puedo donarlos. Y aquí viene lo brutal que se conecta con la conversación de ayer de jubileo. Miren, compañeros y compañeras, si solo se utiliza el 25% de los derechos especiales de giro de los países ricos que no están utilizando, es decir, que igual los tienen parqueados, estacionados ahí en los balances, solo el 25% de eso, con eso se puede cancelar el 100% de la deuda de todos los países del mundo al Fondo Monetario Internacional. Cero deuda externa al FMI, utilizando apenas la cuarta parte de los DEX de los países ricos. Pero no queda ahí. El 33% adicional de los derechos especiales de giro de los países ricos que están estacionados, que están parqueados, puede servir para pagar el 100% de la deuda de todos los países del mundo al Banco Mundial. Estamos hablando en el primer caso de 114 mil millones de derechos especiales de giro, en el segundo de 146 mil millones de derechos especiales de giro. Ese es el jubileo. Esa debe ser la apuesta concreta, tangible y práctica. La modificación contable y que los países ricos donen esos derechos especiales de giro inutilizados
para cancelar por completo las deudas de los países del sur, básicamente, al FMI y al Banco Mundial. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Realmente muy interesante los datos que nos presentas y la importancia de seguir empujando estos instrumentos desde sociedad civil. Ahora voy a dar el piso a nuestro siguiente panelista. John, are you there? Yeah. Yeah, you are. Yes, I am here. Can you hear me well? Well, first of all, thank you for joining us. And, well, as Andres mentioned, SDRs are now being used in ways that go beyond than the original purposes. But this depends on having more issuance and better channeling. With that in mind, how do you see the impact of a new SDR allocation, and what benefit could it bring for the Global South? Yeah, thank you, and thank you for the invitation. I'm sorry, I will be speaking in English. My Spanish is not good enough to present on SDRs, certainly. Yeah, I think Andres already mentioned many of the key issues with the 2021 allocation. And really, as was alluded to in the previous panel, although SDRs were created in 1969, they have been an underused instrument of the IMF for most of its history, really up until the 2008-2009 allocation. But if you look at the sort of impact of the last allocation in terms of the Global South or emerging and developing economies, I think you can look at it from two different perspectives. One of those is quite positive. So although, as Andres mentioned, the allocation of SDRs is quite regressive because it reflects it's distributed according to IMF quota shares, and in the 2021 allocation, that was about only 42% of the allocation went to emerging markets and developing economies. Nevertheless, many of those countries ended up using their allocation, which after the IMF creates SDRs and gives them to countries as a sovereign decision. So I think that's, of course, quite significant that this is an instrument that in a way is detached from the rest of IMF conditionality or IMF programs. And it's really up to the countries to decide what to do with their special drawing rights. And so as research from CEPR and LatinDad showed, in sub-Saharan Africa, 41 out of 45 countries had used reserves within that first year, including to buy vaccines, fund public health services, pay off their debt, or support their domestic budget in some fashion. And by 2022, 104 developing countries had used their allocation in some way. So, to sort of take the line from Andres and also Patricia Miranda at LatinDad, although the distribution was regressive, the use is quite progressive. At the same time, I think given the way that the current allocations work, the impact on low-income countries in particular was much smaller than for other countries who received SDRs. And this really reflects the fact that due to their IMF quota share, they received a very small proportion of the allocation, around 3.2%. And that was also reflected in the IMF's own staff paper at the time, which saw really that the main rationale the IMF put forward for the allocation was to bolster international reserves. But the IMF itself said that international reserve levels in many low-income countries would remain well below adequacy levels even after the allocation. And this was also found in a Christian Aid study that looked at the impact of the
SDR allocation in Kenya, Malawi, and Sierra Leone. And it showed that while they used the allocation, while the allocation didn't go to waste, in the end, the amount was inadequate to prevent a significant tightening of fiscal conditions during the pandemic. And so, as Andres was talking about, I think there's a number of different reforms to the SDR system that civil society that work on the IMF have been pushing for since the 2021 allocation and even before, to try to make the SDR system more fit for purpose in terms of responding to the needs of emerging and developing markets, but also in terms of having a more equitable global financial safety net generally. And so there's a few different entry points into how SDRs could be made more equitable. One of those would be, of course, as SDRs are distributed through the IMF quota share system, would be to raise the proportional amount of emerging market and developing economies' share of IMF quotas and make the IMF quota system more equal itself. Because then this would mean that the Global South would receive a higher proportion of any future SDR allocation. But of course, those of you who are familiar with these negotiations will know that this has been quite a difficult area to affect change. And in 2023, as part of the 16th General Review of Quotas, in fact, we went backwards. IMF shareholders agreed a 50% equiproportional increase of the existing quota system, which means everyone's quota share effectively got 50% greater based on what it already was, which in fact makes future redistribution of IMF quotas to the Global South more difficult. So for us at the Bretton Woods Project, and I forgot to mention we are a UK-based World Bank and IMF watchdog, that really puts the onus on SDR reform more squarely, since reforming quotas has proven to be so challenging to date. And so there's different proposals that civil society has put forward about how to do this. One way would be to have predictable annual SDR allocations, for example, aligned with global growth. So that would be a kind of limiting factor in terms of them contributing to inflation. Another proposal is that they could be targeted automatically to countries who experience economic or climate shocks. So there's different ways in which special drawing rights are distributed after they're created by the IMF. That it's a political question about how to tweak that distribution to make it more fit for purpose. I think there's a strong consensus that the current system is working very imperfectly, and so the real political question is about what would a better system look like and how to get an effective political census to get there. And then, as Andres already mentioned, this issue of clarifying SDR accounting rules in the IMF balance of payments manual, this change that happened, shifting the sort of classification for the monetary authority of SDRs from equity or paper gold to this asset liability dual categorization has created a lot of confusion and has perhaps made it much more difficult to talk about donating SDRs directly, as was mentioned. And then just quickly, this issue of rechanneling SDRs, I think what we've seen since the 2021 allocation, that these efforts have largely stalled out to a significant degree. Certainly that's our feeling at BWP. And part of the reason for that is that the European Central Bank has a position that EU member states cannot rechannel to facilities that have been
proposed at regional development banks. For example, there was a proposed facility at the Inter-American Development Bank. And this is because, in their view, it would violate the Maastricht Treaty in terms of how the European Central Bank and EU member states have to coordinate the pooling of their reserves. So there's a whole sort of like legal and technocratic issue about why they're opposed, and also, of course, I think a political reason. But the bottom line is those MDB facilities are not up and functioning, and really the only landing place for rechanneled SDRs so far has been trust funds within the IMF, including the IMF Resilience and Sustainability Trust, and also the Poverty Reduction and Growth Trust. And those who attended the annual meetings, the recent annual meetings in Washington, will be aware that there's quite a few rumors that the Resilience and Sustainability Trust is going to be wound down, that it will eventually close to sort of appease the Trump administration's opposition to the IMF working so much on climate issues. So I would say that really constrains the possibility that rechanneling can be used to kind of support more financing for the global south at scale. I think to end on a more positive note, as was alluded to, there were quite a few strong voices in the lead up to this summer's FFD4 conference supporting a broader use of special drawing rights within a reformed global financial safety net. And so the key language that survived into the Compromiso de Sevilla was that the IMF board should consider designing an SDR playbook that better responds during crises and shocks. This language was watered down quite a bit, but also it encouraged the IMF to supplement existing reserve assets through allocations of special drawing rights and review the role of SDRs within the international monetary system. Also, I think it's noteworthy, to link back to the climate discussion during the recent COP, the Baku to Belém roadmap released by the Brazilian presidency called for a new SDR allocate by 2027 as part of efforts to assist this broader mobilization of climate finance in developing countries by 2035. And so while I think the politics on SDRs within the IMF at the moment are fairly difficult, owing to both the US position, but also the European hesitancy around an expanded role for special drawing rights, we still have a number of voices outside the fund making very strong calls for an expanded role for SDRs going forward. And I think one thing maybe to highlight in closing that may, I'm sure, generate plenty of discussion, the Trump administration opposed the allocation during the pandemic, and it could really only go forward once the Biden administration came into office in 2021. But recently, the U.S. transferred around 900 million of its SDR holdings to Argentina, or at least this was what was reported in the media as part of this wider currency swap arrangement. And though that those SDRs appear to have gone directly to allow Argentina to repay part of its debt to the IMF. So, of course, there's a very very long and complicated history of the U.S. Acting with exception within the IMF, and the rules of the U.S. don't necessarily apply to others. But maybe this is an interesting example of how SDRs could be used in future in terms of their transfer between different IMF members, as I think Andreas was alluding to in his comments as well. So I think I will leave it there. Thank you so much. Thank you so much, Ian. It was an excellent presentation.
Bueno, importante destacar la distribución regresiva que afecta desproporcionalmente a los países de ingreso medio y bajo que tienen los SDRs, por eso la urgencia de esta reforma al sistema de cuotas del FMI, y ya que son instrumentos que están desafortunadamente anclados a este sistema de cuotas. Nos habló también de la voluntad política, ¿no? Digamos, este componente político que en todos los temas no logramos aislarlo de la parte económica y de la parte de la justicia económica. Y bueno, y como comentó Andrés, los cambios en la contabilidad que, digamos, en estos nuevos manuales crearon todo un caos, ¿no? Y bastante confusión en los bancos centrales. Ahora voy a dar el piso a Majo, María José Romero, de nuestra organización hermana Eurodad. Ella nos va a hablar justamente de estas mejoras en el financiamiento para el sur global y en particular para los países de ingreso medio, en cómo los bancos multilaterales de desarrollo juegan un rol importante desde una mirada global y cómo cerrar las brechas para ofrecer un financiamiento justo. Perfecto, muchas gracias Jorge, muy buenos días para todas, para todos. Muchas gracias a la tienda por la invitación a estar aquí. Es un gusto, después de muchos años, encontrarme con amigos y compañeras, compañeros de un recorrido largo de todos. Y mañana celebraremos los 25 años de la Tindad. Bueno, como decía Jorge, la idea es presentar un poco cuál es el rol de la banca de desarrollo y había pensado en incluirle a la presentación el título Financiación al Desarrollo y Banca de Desarrollo. Perdón, ¿qué banca multilateral para qué tipo de desarrollo? En la siguiente verán que en la siguiente diapositiva verán que tengo ahí como una guía de cuál va a ser el contenido. Para empezar, tengo algunas preguntas que van en esa línea, ¿verdad? ¿Qué tipo de desarrollo, qué banca necesitamos? Luego voy a pasar a presentar un poco cuál ha sido el recorrido de los últimos 10 años de la banca multilateral de desarrollo liderada por el Banco Mundial. Voy a transmitir un poco cuál ha sido el análisis crítico de las organizaciones de la sociedad civil sobre esto, para cerrar con cuál es la evaluación y el trabajo que se hizo previo a la cumbre de financiación al desarrollo de Sevilla y bueno, ahora luego de Sevilla cuál es el recorrido que tenemos por delante. Entonces, Oscar está tratando de solucionar el tema de la presentación. Entonces, para comenzar quería mencionar que el estudio de CEPAL, el Estudio Económico de América Latina y el Caribe de 2025 de CEPAL, nos plantea que la región de América Latina y el Caribe se enfrenta a la urgente necesidad de acelerar la movilización de recursos. Para evitar que nos enfrentemos a una nueva década perdida en materia de desarrollo. El contexto internacional es muy complejo, es poco favorable. El informe también hace relación a las existentes tensiones estructurales no resueltas en la región que tienen que ver con la dependencia de exportación de materias primas, la escasa diversificación productiva, los bajos niveles de inversión, políticas macroeconómicas procíclicas, entre tantos otros. Y el informe incluye un capítulo sobre el rol de la banca multilateral. Yo lo que los animo es no solo a leer el informe, sino a pensar en algunas de las reflexiones que la CEPAL incluye, pero desde la perspectiva que tenemos para discutir hoy entre nosotros, ¿no? Desde una perspectiva de sociedad civil. Con estas preguntas como guía, ¿no? ¿Qué desarrollo queremos? ¿Qué tipo de financiación es necesaria para ese desarrollo?
qué instituciones son las que pueden responder mejor a estas necesidades. Y aquí también lo conecto con alguna de las reflexiones que compartía Pedro Páez en la mañana, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas a instituciones como el Banco Mundial o a los modelos que instituciones como el Banco Mundial proponen? Y cuáles son todas las instituciones que tenemos a disposición. Luego Rodolfo va a hacer la conexión con la región. Entonces, el recorrido de los últimos 10 años, de 2015 a 2025, claramente nos enciende unas luces de alarma muy notorias, y ahora les voy a explicar por qué. Desde 2015 hasta ahora hemos visto que, en 2015 el Banco Mundial, junto con sus aliados, incluidos el Banco Interamericano de Desarrollo y muchas otras instituciones, promovió una narrativa, un relato, ahora sí, promovió un relato que nos decía que los recursos públicos eran escasos y que con esos recursos públicos no íbamos a lograr financiar el desarrollo. Que teníamos que usar los recursos públicos para apalancar, atraer o directamente subsidiar a las inversiones privadas. Esto es el relato que se ha dado en llamar de miles de millones a miles de millones, from billions to trillions en inglés, y fue el relato que hemos tenido los últimos 10 años y ha dado lugar a muchas de las cosas que les voy a contar ahora. Para empezar, dio lugar a lo que la profesora Daniela Gabor menciona como el consenso de Wall Street, ¿sí? Por el que se cree que es la única manera de financiar el desarrollo y el único modo de concebir bancos de desarrollo a través de su capacidad de movilizar y atraer inversión privada. Entonces, hemos visto actividades, eventos en todo el mundo que son alrededor de cómo reducir el riesgo de los inversores privados, ¿sí? Y eso ha sido como un mantra que nos ha guiado en estos años. En la siguiente van a ver que luego de la pandemia, o con la pandemia, esto se profundizó. Y en 2023 lo que vemos, y aquí pego un extracto de lo que fue la reacción de sociedad civil a lo que el Banco Mundial impulsó como un proceso interno denominado de evolución. Este proceso llamó a repensar el rol del Banco Mundial y repensar su misión y su visión. Entonces, a través de ese proceso, ahora tenemos a un Banco Mundial que tiene como visión un mundo sin pobreza en un planeta habitable. Básicamente lo que hizo fue agregar el componente climático, pero lo que hizo en realidad fue agregar ese componente climático y seguir profundizando el modelo que nos había contado en 2015. Es decir, a través de mecanismos de ingeniería financiera, lo que proponía era seguir movilizando recursos del sector privado como la única manera de utilizar su estructura y sus recursos y los recursos para el desarrollo en líneas generales. Las organizaciones de la sociedad civil reaccionamos, publicamos nuestras propuestas, nuestras críticas, y ese plan siguió adelante. Luego, en 2024, bajo la presidencia del G20 de Brasil, nos encontramos con una hoja de ruta que el G20 proponía para tener bancos multilaterales de desarrollo que fueran mejores, más grandes y más eficientes. Pero más allá del título y del plan, lo que vemos fue que el G20 siguió promoviendo este mismo relato que centra el rol de la banca multilateral en su capacidad de movilizar recursos del sector privado. Si vuelven al anterior, verán que la última, como que el último ejemplo en esta trayectoria y en esta evolución, que lo que propone es mucho más de lo mismo,
es que en septiembre de este año, hace un par de meses, el Banco Mundial publicó y promovió en las reuniones anuales de manera con mucho éxito, con bombos y platillos, como diríamos, la primera operación de titulación, que representa un paso decisivo, según ellos, en los esfuerzos para movilizar al sector privado. Esto es lo que en inglés se llama securitization, ¿no? Es usar los recursos del banco para atraer a Goldman Sachs y a otros inversores privados para que inviertan en países de ingreso medio. Y esto es lo que está haciendo y esto es lo que va a seguir haciendo. Entonces, ante eso, en la siguiente, vemos que esto para nosotros es un modelo muy problemático que el banco y otros organismos que le siguen han impulsado en los últimos 10 años. Estas propuestas para nosotros no han logrado satisfacer las necesidades de financiación, tanto en cantidad como en calidad. Han resultado sumamente costosas para los países del sur global. Han aumentado sus niveles de deuda, han promovido asociaciones público-privadas para salud, educación, transporte, etcétera, con todos los riesgos fiscales que eso trae. Han promovido soluciones parciales o soluciones falsas. Ayer hablábamos de los canjes de deuda, por ejemplo, que van en la misma línea. Entonces, lejos de promover una transformación estructural de las economías del sur global, lejos de ir hacia una menor dependencia de las materias primas y alejarnos de la reprimarización, de la primarización de las economías, este modelo lo que hace es profundizar ese modelo. La agenda del G20, o lo que llamamos la autorreforma de los bancos multilaterales de desarrollo, carece de un enfoque basado en los derechos humanos y en mecanismos que apunten a democratizar la gobernanza de las instituciones, establecer mecanismos que realmente rindan cuentas por los impactos de las operaciones. Nos resulta muy preocupante que la reforma o la hoja de ruta para una transformación de la banca multilateral venga del G20, ¿sí? Porque las propias instituciones o los países que lideran estas instituciones, que son los que han promovido este modelo, no van a lograr reformarse a sí mismos, tienen demasiados intereses creados para que eso suceda. Los países del sur global vemos que no están siendo incluidos en ese debate. Un ejemplo de eso fue el llamado o el reclamo por una mayor voz y voto en estas instituciones que los países del sur global hicieron en Sevilla. Entonces, la estructura de gobernanza actual creemos que no da lugar para que cualquier reforma que venga de estas instituciones sea en favor de los países del sur. Entonces, cuando veíamos el título de la hoja de ruta del G20, realmente nos cuestionamos si es que vamos hacia una banca de desarrollo mejor y más eficiente, o si en su lugar se privilegian bancos de desarrollo que sean más grandes y que mayor sirvan a los intereses del capital privado. Siguiente. ¿Qué viene luego de Sevilla y qué fue lo que sucedió en Sevilla? Ya les contaba que allí los países del sur global reclamaron tener una mayor participación, mayor voz y voto en las decisiones de las instituciones financieras internacionales, reclamaron un mayor protagonismo en cómo se definen las políticas de la banca multilateral. Desde la sociedad civil, en el proceso de preparación de la conferencia, decíamos que el proceso de Naciones Unidas de financiamiento para el desarrollo es el espacio donde estas discusiones se tienen que dar, pero el documento final no nos permite ver que vamos en esa dirección. Sin embargo, es necesario seguir trabajando en el proceso de seguimiento de la conferencia.
Y lo que nosotros proponíamos desde sociedad civil del sur y del norte es un proceso intergubernamental liderado por Naciones Unidas para que se lleve a cabo una revisión exhaustiva de la gobernanza, los mandatos y las funciones de las instituciones financieras internacionales, de la banca multilateral, con una perspectiva de ecosistema, ¿sí? Que nos permita ver cuál es el rol de la banca multilateral a nivel global en relación con los bancos regionales y los bancos nacionales, y donde lo que se ponga en el centro es qué tipo de desarrollo se quiere financiar y de qué manera se va a financiar ese desarrollo. En la siguiente verán que quiero concluir con esta visión de que los bancos multilaterales, los bancos multilaterales de desarrollo son necesarios y están llamados a jugar un papel fundamental en la financiación del desarrollo sostenible, pero por lo que veíamos es necesario que ciertas condiciones tengan lugar, ¿no? Cualquier tipo de financiación es necesaria. Entonces, desde las organizaciones que veníamos dando seguimiento a esta agenda, junto con la Tindad de Bretton Woods Project y muchos otros, pensábamos que, para empezar, el rol de la banca tiene que ser concebido a partir de las prioridades nacionales, una agenda avanzada en derechos humanos, en la protección del medio ambiente, con incentivos internos que permitan que estas instituciones trabajen en favor de la calidad de la financiación y no necesariamente la cantidad, y también la priorización de este modelo que decía que se contrapone a fomentar o asegurar la ganancia del sector privado, la rentabilidad del sector privado. Entonces, se necesita para eso también una estructura de gobernanza democrática, con transparencia, mayor rendición de cuentas, participación de la sociedad civil, y que se fortalezca el vínculo con instituciones nacionales y que se favorezcan también y se piensen también en alianzas público-público y no necesariamente alianzas público-privadas. Y para cerrar, el objetivo es construir instituciones que sean democráticas, inclusivas, transparentes, instituciones que realmente respondan a un modelo de desarrollo alternativo. Muchas gracias. Muchas gracias, Majo. Realmente muy buena la exposición. Nos deja claro el rol de la banca multilateral en el financiamiento para el desarrollo, pero siempre y cuando este financiamiento vea más por el desarrollo per se y no por asegurar la rentabilidad de los agentes privados, que es como ha operado. En ese sentido, este enfoque crítico que nos presenta Majo es muy importante para trazar una hoja de ruta alternativa a la que nos han venido presentando grupos como el G20, ¿no? No solo los bancos multilaterales internacionales, sino regionales, y también la importancia de los nacionales, que han hasta cierto punto quedado en muchas ocasiones olvidados. En esa misma línea vamos a avanzar con nuestro último expositor, Rodolfo Bejarano. Él nos va a hablar de justamente cómo avanzar hacia un mayor y mejor financiamiento sobre la base de los criterios más amplios que incluyan obviamente toda esta vulnerabilidad y no nada más vea más allá, y no solo se quede en la parte del ingreso per cápita. ¿Y cuáles son las perspectivas sobre el rol de los bancos regionales como el BID y la CAF para ofrecer mayor liquidez en condiciones concesionales, y cómo se pueden insertar mecanismos como los derechos especiales de giro, hablando obviamente de nuevas emisiones? Gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias por la invitación y la audiencia ahora. Voy a tratar de complementar con algunos elementos, ¿no?, en base a lo que ya se ha mencionado, y dándole un enfoque un poco más regional. Bueno, lo primero que habría que decir, creo que es que el rol que ha tenido la banca, ya lo decía Majo, ha venido como que evolucionando, cambiando, mutando en el tiempo a partir de lo que primigeniamente era su rol, que es básicamente proveer de financiamiento, de préstamos, ¿no?, como un banco
cualquiera, pero para el desarrollo, supuestamente. Sin embargo, en el tiempo ha venido esto mutando y no solamente se han convertido en actores financieros, sino también políticos porque imponen, ¿no?, medidas a los países o dan a través de los famosos apoyos técnicos también te dan la ruta por dónde ir. El Banco Mundial, bueno, creo que fue uno de los primeros que comenzó a hacer eso, pero luego también el BID y otros bancos regionales van en ese mismo sentido, ¿no? Y son, creo que actualmente además, parte de todo, son actores importantes de todo este sistema que queremos rearmar, ¿no? Es pieza también fundamental ahora, y ahora lo voy a comentar por qué, de todo ese sistema financiero. Entonces, partiendo de lo que ya nos comentaban, ¿no?, el rol que tienen ahora de atraer inversión privada, del famoso de-risking para los privados, tiene que ver con todo eso de no solamente proveer de préstamos, sino también de crear instrumentos supuestamente novedosos para atraer esa inversión o para cerrar la brecha del desarrollo, del financiamiento del desarrollo. Y acá entran diversos instrumentos, ¿no? Bueno, ya conocemos los bonos, hace mucho tiempo existen, las garantías, los canjes también, ya se mencionó. Todo esto es parte de esto, lo que le llaman, de todo un paquete que le llaman los Credit Enhancement Instruments, ¿no?, instrumentos para mejora crediticia. O sea, ya se está entrando también a ese mundo en que los bancos proveen de garantías, por ejemplo, para que los privados puedan invertir sin ningún problema o reducir el riesgo al máximo. Y cada uno va creando sus propios bonos, así como hemos visto que en el panel anterior decíamos que cada quien podía crear su propia moneda, ¿no? También acá, cada uno crea su propio bono. Por ejemplo, el BID hace poco lanzó su bono Amazonía por $100 millones. La CAF lanzó su bono azul por $100 millones, ¿no? Y así se van creando diversos instrumentos propios de cada entidad para supuestamente ese cierre de brechas. Bueno, los canjes de deuda son el otro instrumento de moda que ahorita por todos lados lo están promoviendo, no solo por clima, no solo por naturaleza, conservación, sino ya estamos entrando a otro tipo de campos dentro de los que se puede considerar como desarrollo, y bueno, entraría todo en realidad, ¿no? Pero además está también esto, y retomando lo que se hablaba de los DEG, ¿no? El BID es uno de los principales promotores de que los DEG se puedan recanalizar a través de la banca de desarrollo por medio de lo que le llaman capital híbrido, ¿no?, que es una especie de mezcla entre capital y deuda. Bueno, acá Andrés es más experto que yo, pero la idea es más o menos de que estos DEG que puedan ser donados por países que tienen exceso de DEG, lo puedan recanalizar a través de los bancos de desarrollo y que no pierda el activo de reserva, pero que también pueda generar intereses, se puedan pagar intereses, ¿no? Es una propuesta que el BID ha hecho ya hace creo que 2 años más o menos. Bueno, tiene ya calidad de tenedor de DEG, ese es digamos lo que primero tenía que tener ese estatus, y creo que el Banco de África también, Banco de Desarrollo de África, para luego poder recanalizar. Bueno, no se ha logrado eso hasta ahora porque justamente ese es el problema de que es considerado, no son activos, sino son como deuda. Entonces no hay países que quieran hacer ese tipo de recanalización a través de la propuesta de estos bancos. Y aparte de eso, algunas iniciativas que son muy apoyadas por estos bancos y que nos llevan a lo que ya nos decía Majo, que es simplemente promover inversiones privadas y eliminar el riesgo. Menciono algunas, ¿no?, las APPs, el Blended Finance. También están promoviendo mucho inversiones en el marco del Global Gateway, que es esta iniciativa de Unión Europea hacia América Latina o hacia el mundo para entrar con todo, con sus inversiones en diversos sectores, pero creo que sobre todo los minerales críticos, ¿no?, porque nuestros países tienen muchos minerales llamados críticos como el litio, etcétera, y hacia eso están apuntando y se les está dando facilidades a través del rol que tienen la banca de desarrollo.
Amazonía Siempre también es otro programa que el BID lo está promoviendo mucho y de ahí nacen justamente esos bonos Amazonía. Bueno, la lógica es la Amazonía vista como un bioma, pero para negocios. Y finalmente, bueno, los canjes de deuda, ¿no? En Sevilla, en la plataforma de acción o de iniciativas de Sevilla, surge esta idea del Global Hub for Debt Swaps, ¿no? Una especie de plataforma global para canjes de deuda y que ahí están metidos de cabeza el BID y otros para promover justamente los canjes como una solución y para ir cerrando la brecha de financiamiento del desarrollo. Entonces, bueno, tenemos en el mapa, digamos, estas iniciativas, estos instrumentos que son creados, promovidos y llevados a cabo por los bancos, ¿no? En la región están muy presentes el BID y la CAF. Bueno, un poco para ir viendo cuál sería en realidad el rol que deberían tener estos bancos, ¿no? No el que tienen ahora, sino para que sirvan realmente para un desarrollo. Primero, bueno, lo que habría que ver es aumentar el financiamiento concesional y que sea sin condiciones, ¿no? Es una premisa para la cual yo creo que se crearon esos bancos, ¿no? Y debería de retomarse esa idea. Bueno, habría que pensar también en cómo se pueden recanalizar los DEG, ¿no? ¿Cuál sería el mejor mecanismo? Habría que ver estos cambios que plantea Andrés en temas contables, etcétera, para que sean atractivos para los países que puedan donarlos y que los bancos puedan también usarlos y recanalizarlos, pero hacia las prioridades, por supuesto, definidas nacionalmente y de beneficio público y no privado. También hay un rol que deben tener los bancos también, creo que es de que cada vez que se asignan los recursos los criterios deben ser claros, ¿no? Hacia dónde se están dirigiendo los recursos y qué se espera tener y cuál es el impacto que tienen en los proyectos, ¿no? Una evaluación de estos impactos creo que sería parte importante del rol de estos bancos y también, bueno, de lo que hablábamos más temprano, de cómo fortalecer la región, cómo ir avanzando hacia una integración regional más fuerte con proyectos multinacionales, con monedas, con bancos propios, pero que apunten hacia ese desarrollo que queremos. Y bueno, la sociedad civil, por supuesto, tiene un rol ahí que es el de discutir, así como estamos hablando ahora de cuál debería ser ese rol en la región y también a nivel global. Entonces yo me quedo ahí. Gracias. Muchas gracias, Rodo. Muy buena la exposición. Creo que no solo articulaste los temas de la mesa, sino que también los conectaste con los temas que salieron el día de ayer y que también salieron en la mesa previa.